¿Por qué estudiar el universo? Yo me preguntaría más bien por qué no estudiar el universo. Todos nosotros somos hijos de las estrellas. Todos nuestros componentes esenciales vienen de estrellas, de la explosión de ellas, de la vida de todo el universo, y nosotros somos la compilación de eso. Es decir, que existe una fusión entre nosotros y lo que hay en todo el universo. Eso es una razón importante para tratar de entender qué es lo que hay ahí. El Laboratorio de Ciencias Espaciales es un instituto creado en los años 60 para el estudio del universo, el Sol, los planetas en el sistema solar y el espacio interplanetario. El espacio interplanetario es esa distancia, ese espacio que existe entre nosotros y el Sol. En mi caso, yo trabajo aquí en el laboratorio como físico solar, es decir, yo estudio el Sol y los diferentes fenómenos que ocurren asociados con fulguraciones que son explosiones solares. Yo hago observación y análisis de datos del Sol en luz blanca, en rayos X y en el radio. Entonces, toda mi vida yo quise ser astrónomo. Yo soy colombiano, nací en Bogotá. Y cuando terminé la secundaria decidí estudiar física en la Universidad Nacional de Colombia. Ahí yo también trabajé en el Observatorio Astronómico Nacional, estaba haciendo una cosa que se llama astrometría. Y por cosas de la vida terminé yéndome a Rusia a estudiar la carrera de astronomía. Ahí yo estudié en la Universidad Estatal de San Petersburgo, donde obtuve el título de maestría en astronomía. Luego yo me devolví a Colombia por un año, trabajé en el Observatorio Astronómico Nacional y salí a hacer mis cursos de doctorado en Australia, en la Universidad de Monash, en Melbourne, Australia. Cuando terminé después de 3 años y medio, llegué aquí al Laboratorio de Ciencias Espaciales, donde estuve trabajando en un proyecto que se llama RESI, bajo la dirección del profesor Bob Lynn. Después de mucho tiempo de estar acá trabajando, analizando datos y todo eso, me he podido meter en otros proyectos como es Parker Solar Probe, COSI y un proyecto propio que tengo que se llama PADRE, que es un cubo satelital para la observación del Sol en rayos X. Eso no ha parado el hecho de que yo colabore con Colombia. Yo colaboro con la Universidad Nacional de Colombia, donde hemos hecho 3 instrumentos para el estudio del Sol en radioastronomía. Uno de ellos es un radioespectrógrafo que mira al Sol en diferentes frecuencias y los otros instrumentos observan al Sol en una única longitud de onda. La idea es que estos instrumentos forjen o sean usados como un instrumento, una plataforma estudiantil para que la gente empiece a empoderarse de esos conocimientos y de estos instrumentos. Este aquí es la hermana de Fields, del instrumento Fields en Parker Solar Probe. Esto se hace para para saber si los comandos que se le van a mandar a la nave y al instrumento son correctos. Es decir, todo se prueba primero en esto,
que es igual a lo que hay en el espacio en este momento, y se define si los comandos que están hacen algún daño o no al instrumento. Esto de aquí se llaman los amplificadores y van conectados a unas antenas que tiene Parker Solar Probe, y estos son los diferentes instrumentos que el suite tiene, que son simplemente radios como si fueran los radios de la casa. Gracias por escucharme, y ya saben, si quieren dedicarse a algo supremamente aburrido que solamente permite llevar a Hawái, Alaska, a la Antártica, Canarias, Argentina a ver eclipses, la astronomía es su camino.